María Teresa Román López es profesora de filosofía en la UNED y especialista en filosofía y sabiduría oriental. Hoy nos propone indagar en el origen de la filosofía china, rescatar las bases morales y psicológicas de esta filosofía ancestral que tiene más puntos de contacto con el pensamiento occidental de los que podríamos pensar en una primera aproximación. Y para hablar de todas estas cuestiones cuenta con un invitado que ella misma nos presenta. Nos proponemos dialogar sobre el surgimiento de la filosofía en la antigua China. Vamos a viajar al pasado, un pasado que muchas veces nos parecerá remoto, además de una cultura lejana. Pero al mismo tiempo que intentamos ver cómo apareció allí la filosofía, nos vamos a preguntar por lo que podemos aprender de la misma hoy en día en pleno siglo XXI. ¿Hay algo de actual en sus reflexiones morales? ¿Qué nos enseñan los pensadores chinos sobre nuestra naturaleza humana, sobre nuestra evolución psicológica, sobre nuestro comportamiento? Para intentar responder a estas preguntas, contamos con la presencia una vez más de Gerardo López Astre, profesor de Filosofía en la Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha ampliado su formación académica en Gran Bretaña e Irlanda, en Estados Unidos y en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Hong Kong. Sus intereses se centran en ámbitos muy diversos, pero fundamentalmente se ha ocupado del pensamiento moderno y contemporáneo en el mundo anglosajón y de la filosofía comparada, especialmente en relación con el pensamiento clásico chino. Ha traducido la investigación sobre los principios de la moral de David Hume, los 3 diálogos entre Hilás y Philonous de George Berkeley y los 3 ensayos sobre la religión de John Stuart Mill. Recientemente ha publicado un libro de divulgación sobre el pensamiento de Hume titulado Hume, ¿cuándo saber ser escéptico? Y también ha editado los volúmenes colectivos David Hume, nuevas perspectivas sobre su obra, junto con el profesor Vicente Sanfélix Vidarte, uno que lleva por título Cosmopolitismo y Nacionalismo, de la Ilustración al mundo contemporáneo. Y junto a María José Villaverde, el titulado Civilizados y Salvajes, la mirada de los ilustrados sobre el mundo neoeuropeo. Por último, sobre la filosofía china, ha publicado también diversos artículos. ¿Cómo y por qué aparece la filosofía en China, Gerardo? Bueno, ante todo, buenos días, María Teresa. Sí, buenos días. Agradecidísimo de que me hayas vuelto a invitar a este programa para debatir un poco de temas que sabes que, bueno, me apasionan, nos apasionan a los dos, ¿no? Bueno, yo diría que la filosofía en China nace en un proceso como muy similar al nacimiento de la filosofía en Grecia. Es algo que tiene que ver con el desarrollo de una cultura basada en las ciudades, o sea, con procesos de urbanización, y con lo que sobre todo eso lleva de procesos de movilidad social. Imaginémonos que en una sociedad muy tradicional el destino de las personas está prácticamente marcado por su nacimiento. El que nace campesino va a seguir siendo campesino y así una generación tras otra. En las sociedades urbanas las cosas cambian. De pronto los trabajos de las personas empiezan a verse como roles sociales, es decir, como algo que desempeñas, pero que por detrás de ese rol está el hecho, como decía hace un momento, de que eres una persona. Entonces yo creo que ahí surge por lo menos una de las grandes concepciones de la filosofía, la idea de que esta es una reflexión racional sobre el sentido, los objetivos de la vida humana. Ahí aparece la preocupación por la felicidad, por ejemplo, esto se ve muy bien en el caso de la filosofía griega en Aristóteles, la pregunta por la función del hombre. Los carpinteros, los zapateros, pues tienen una función, todos sabemos cuál es, pues cuál sería la función del hombre, qué tipo de vida sería más humano, encarnaría mejor la perfección de nuestra naturaleza. Bueno, pues esto mismo ocurre en la filosofía china, en un momento de guerras, de enfrentamientos, de desarrollos de grandes ciudades, de creación de grandes núcleos urbanos, empieza a surgir la pregunta por la idea del tipo de vida que todos debiéramos llevar, al que debíamos aspirar en tanto que personas, lo cual significa
a su vez preguntarse por el conjunto de virtudes que todos nosotros, independientemente de nuestro rol social, independientemente de nuestro trabajo, debiéramos aspirar a conquistar. Debíamos ser valientes, debíamos apreciar el conocimiento y sobre todo en el primer maestro de la cultura china, Confucio, debiéramos intentar alcanzar una virtud, la virtud suprema, en chino es Ren, que es la que podemos traducir como benevolencia, sentido de la humanidad, y que cuando a Confucio se le pregunta por el contenido de esta virtud, va a decir que básicamente es no hacer a los demás lo que no quisieras que los demás te hicieran. Diríamos, Confucio habría descubierto para la cultura china lo que conocemos como la regla de oro. Claro, aquí estamos hablando solamente de un principio para descubrir cómo debo comportarme. Pues yo debo comportarme con los demás como quisiera que los demás se comportaran conmigo. Esa no es toda la benevolencia. La benevolencia es, una vez que he descubierto lo que debo hacer, tener la capacidad de poner en práctica lo que por este método he descubierto, tener, digamos, la voluntad actuante, la capacidad de poner en práctica, en ejercicio, lo que haya descubierto a través de este método de la comparación. Bueno, en el momento en el que surge la idea de naturaleza humana, la idea de que debemos poseer varias virtudes y que la virtud suprema es este sentido de humanidad, de benevolencia que implica compararnos, preocuparnos con los demás, yo creo que ha surgido la filosofía en China. ¿Cómo podríamos responder a la pregunta de por qué he de comportarme moralmente? ¿Qué respuestas ofrece a esta pregunta Confucio? Muchas veces el actuar de manera humanitaria, benevolente con los demás, puede entrar en contradicción con mis propios intereses. O sea, puede que a un nivel egoísta no me convenga. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué yo debo ser benevolente si me va a perjudicar? Entonces en las analectas de Confucio aparecen dos respuestas, y esto es muy interesante porque va a inaugurar en la filosofía china un debate sobre cuál de estas respuestas es la correcta. Una primera respuesta podríamos resumirlo en algo así como: la persona verdaderamente moral no se hace esa pregunta. Algo va terriblemente mal cuando te tienes que hacer la pregunta de por qué he de ser benevolente, por qué debo ayudar a los demás. Simplemente yo debo saber lo que es correcto o lo que es justo, lo debo hacer y debo despreocuparme del beneficio o incluso de mi propio bienestar si es que está en juego. Diríamos, por utilizar una terminología occidental, que aparece una ética deontológica, podríamos decir parecida, salvando las enormes distancias, a la kantiana. Lo importante es lo que pretendemos conseguir, que sepamos qué es lo correcto, independientemente del resultado, independientemente de las consecuencias, incluso si son negativas para nosotros. Pero en otros textos de la misma obra, de las Analectas, aparece una segunda respuesta que yo creo que es contradictoria con esta. Aparece una respuesta, diríamos, ya no deontológica, sino consecuencialista, o explicándonos de una manera más coloquial, que piensa que la moral realmente tiene que ver con el beneficio de la comunidad. La moral sería algo así como una especie de pacto o de acuerdo social. Cuando se le pregunta en uno de estos textos a Confucio en qué consiste la benevolencia, él dice que es como un agregado de varias cosas, que serían 5 virtudes: cortesía, generosidad, sinceridad, diligencia y amabilidad. Y da esta razón para el actuar moral, de acuerdo con estas virtudes, que, insisto, son todas juntas las que componen la benevolencia. Si eres cortés no te insultarán, si eres generoso te ganarás a todos, si eres sincero los demás te darán su confianza, si eres diligente conseguirás muchas cosas, diríamos tendrás éxito en la vida, si eres amable pues los demás aceptarán los encargos, las peticiones que tú le hagas. Luego aquí el motivo de ser benevolente es una especie de pacto. Yo ayudo a los demás a cambio de que los demás me ayuden. Diríamos, aquí la benevolencia no es gratuita. Quizá por poner un ejemplo, podríamos contraponer esto con el ideal cristiano
de amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Aquí no. De hecho, en otra de estas anécdotas que aparecen en las analectas, se dice que al que es virtuoso le debemos nosotros ofrecer nuestra virtud, o sea, una especie de intercambio de virtud por virtud, pero con el que nos ofende, ahí lo que hay que recurrir es a la justicia, no a la virtud. Entonces, pues eso, hay dos motivos y son directamente contradictorios, como decía al principio. ¿Qué reacciones provoca el planteamiento de Confucio? ¿Quieres comentar algo sobre el taoísmo y el moísmo, si te parece bien? Quizás sobre el taoísmo, yo creo que el tema es tan complejo que casi un poco lo dejaría de lado. O solo mencionaría el hecho de que yo creo que el taoísmo como que no entra directamente en este debate entre una ética atenta a las consecuencias y una ética como absoluta. Pero sí que va a insistir en dos cosas que las menciono y un poco, pues yo qué sé, las dejamos si te parece de lado para otro programa. La insistencia en que una verdadera virtud no puede ser consciente de sí misma. Si cuando actúas moralmente al mismo tiempo estás diciendo qué bien lo estoy haciendo, pues para el taoísmo allí hay algo que está mal. La virtud tiene que ser mucho más espontánea, mucho más natural de lo que Confucio había pensado. No hay que hacer como cálculos, no tienes que pensar casi, digamos, conscientemente hoy en día lo que debes actuar, sino que tu acción debe ser no reflexiva, completamente espontánea. Y bueno, eso me parece una cosa interesante en el taoísmo. Y una segunda cosa es que el taoísmo se da cuenta de que hay virtudes que llamamos masculinas y virtudes femeninas, la debilidad, por ejemplo, y va a apostar por la importancia de las virtudes femeninas, sobre todo si queremos un poco conseguir una situación de paz y de igualdad. O sea, el taoísmo tiene mucho de lo que llamaríamos feminismo, de la diferencia y apego por determinadas virtudes frente a otras, pero quizás yo creo que es un tema que nos apartaría del elemento central que yo creo que ya empieza a aparecer en este debate. En cuanto a lo que llamamos moísmo, el pensamiento... Escucha, sobre el taoísmo sí convendría advertir que estamos hablando del taoísmo filosófico. Sí, por supuesto. Quede claro que hay dos tendencias y ese taoísmo filosófico al que nos estamos refiriendo. Sí, estamos hablando de hecho de obras, el Eso Lao es. Tse y el Chuan Tse. Exacto. En cuanto al moísmo, bueno, ahí el pensador es Mo Tse, que tenemos una obra suya al castellano traducida como Política de Amor Universal, y lo que ocurre es que es un autor que asume directamente la propuesta utilitarista, la propuesta consecuencialista, la idea de que claro que hay que ser moral, pero el sentido de la moral es algo que se puede medir con criterios objetivos, como la consecución de la paz, de la seguridad de la población o el propio aumento de la población, donde en un estado donde la gente vive bien, pues la población aumenta, por lo menos en sociedades, digamos, que ni pensaban ni disponían en métodos anticonceptivos ni nada por el estilo. O sea, el aumento de la población se consideraba que era un bien absoluto y las poblaciones disminuyen con las guerras y aumentan con la prosperidad, o también disminuyen con las hambrunas, evidentemente. Entonces, ¿qué política podría garantizar estos objetivos? Bueno, pues una política, podríamos decir, de amor universal, aunque habría que especificar que es una política de equidad. Lo que se está diciendo en esta obra es que el origen de todos los males sociales, el origen último de cualquier tipo de inmoralidad, es la preferencia por un individuo sobre otro. Un ladrón se preocupa de su casa, de su familia, y por eso no le roba, se despreocupa de la casa del vecino y por eso roba en la casa del vecino. Un señor feudal se preocupa de su estado, pero como no se preocupa del estado vecino, va y lo invade. Bueno, pues frente a la parcialidad, que es el origen de todos los males, estos desaparecerían si adoptáramos una especie de amor universal, si tratáramos absolutamente igual a todo el mundo, si no tuviéramos preferencias por unas personas sobre otras, sino si fuéramos absolutamente equitativos con todo el mundo. Si a todas las personas mayores las tratáramos, por ejemplo, pues yo qué sé, como yo trataría a mi padre. Y ahí la gran pregunta
es si esto es psicológicamente posible. Quizás si utilizáramos un poco, si pensamos, por ejemplo, en lo que dice Freud en El malestar de la cultura, cuando analiza el ideal cristiano de amarás al prójimo como a ti mismo, pues Freud dice que la primera pregunta que alguien que escuche este mandato puede hacerse es ¿por qué? Porque hay que amar al prójimo como a mí mismo. Y luego la segunda pregunta es si eso es viable psicológicamente, y Freud piensa que no. Como este Mo-tse pretende ser un autor consecuencialista, preocupado por los resultados de las acciones, o en este caso de las teorías, dice, bueno, si mi teoría fuera impracticable, yo mismo la rechazaría. Pero nos va a poner 2 ejemplos para que tomemos conciencia de que siempre, según él, su doctrina es correcta, es aplicable. En un primer ejemplo nos imaginamos que estamos en una llanura desierta. Va a haber una guerra, no sabemos si vamos a sobrevivir a ese enfrentamiento. Entonces, ¿a quién encargaríamos, si es que nosotros fallecemos en ese conflicto, a quién encargaríamos el cuidado de nuestros hijos o de nuestros padres ancianos? ¿A una persona que cree en la doctrina de la equidad o a alguien que dice que es imposible y que todo el mundo es egoísta? Y dice, bueno, pues todo el mundo diría, no, yo prefiero confiar a mis familiares a alguien que cree en el amor universal. Luego, incluso el que niegue esa doctrina a través de este experimento mental se supone que está reconociendo que esta teoría es correcta. Y el segundo ejemplo, el segundo experimento mental es del mismo tenor. Hay una hambruna, la gente muere a lo largo de los caminos. ¿Hacia dónde nos dirigiríamos? ¿Hacia un Estado cuyos gobernantes afirman creer en el amor universal, si es que existen, o hacia un gobernante que dijera que la parcialidad es lo que da de sí la naturaleza humana y que todo gobernante debe preocuparse de sus súbditos y no de los extranjeros? Luego él pensaba que su teoría era correcta. Incidentalmente, yo creo que por desgracia las cosas psicológicamente no son tan fáciles. Al final de su argumentación él pensaba, bueno, conseguir la paz sería muy fácil. Los gobernantes piden a la gente que vaya a la guerra, lo cual significa arriesgar la vida, y la gente va a la guerra y muere. Si los gobernantes le pidieran a la gente que practicara la equidad y se mantuviera en paz, que es algo que se supone que no es peligroso, la gente lo haría. Bueno, lo que nos dice la historia, que sé yo, se me ocurrirá pensar en Pedro el Grande en Rusia, pues le resultó imposible que sus súbditos se cortaran la barba, pero no tuvo ningún problema en azuzar a sus súbditos y que fueran a luchar contra unos vecinos que no le hacían nada. Luego, seguramente no somos seres plenamente racionales, ni siquiera muy racionales, y seguramente tenemos instintos muy, muy agresivos, en el fondo profundamente racionales, que habría que ver cómo controlarlos. ¿Te importaría comparar esto con algunas respuestas de la filosofía occidental? Por supuesto que no te importaría. Sí. Te hago esta pregunta porque sé que te interesa mucho el utilitarismo y comentaba en la introducción que has traducido a Hume y a John Stuart Mill. Sí, bueno, quizá por decirlo de una manera brevísima, yo creo que hay un debate muy, muy interesante, un debate, o hay una evolución en la historia de la filosofía, sobre todo entre, diríamos, el padre intelectual de John Stuart Mill, que es Bentham, entre Bentham y Mill, ¿no? Bentham es el padre del utilitarismo y piensa que todos nos movemos de acuerdo con cálculos de placer y dolor, y que a través de la educación, a través de la amenaza de las leyes, pues podemos conseguir que las personas actúen de acuerdo con el principio de obtener la máxima felicidad, el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. Pero acepta la naturaleza humana como algo egoísta, como algo que no se puede cambiar. Y yo creo que eso se parece bastante a la idea de Mo-tse. La idea de que lo que podemos llegar a ser es más racionales, y podemos intentar que la razón controle, llamaríamos, nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras emociones, pero nada más. Ahí hay una especie como de lucha perpetua entre dos dimensiones de la naturaleza humana. Y por el contrario, Mill lo que cree es que la naturaleza humana es dinámica, que puede que seamos egoístas, pero podemos cambiar, podemos formarnos ideales morales y decidir perseguirlos. Y, por ejemplo, en esa persecución de ideales morales, pues podemos, digamos, sentirnos motivados por ideales de honor
y de dignidad, que yo creo que son como elementos que no aparecen en Mo-tse, pero sí que aparecen un poco en otros pensadores chinos, como por ejemplo en Mencio. Bueno, pues ya que estamos hablando de naturaleza humana, imagino que este es el momento en el que había que hablar del gran filósofo chino, o el gran sabio chino, Mencio. Sí, claro, es que es el punto clave, porque lo que piensa Mencio es que existe podríamos decirlo muy coloquialmente, como que la naturaleza humana es buena o que tiene gérmenes buenos, que lo que hay que hacer es intentar cultivarlos, desarrollarlos. Los dos ejemplos famosísimos que aparecen en este autor Mencio, que también a veces decimos Mencio, es el libro que supuestamente escribió Mencio. O sea, si hablamos de El Mencio, es el libro de Mencio. Sí. Allí en ese libro hay dos ejemplos famosos. Un ejemplo dice, es casi como un experimento mental que se lanza a los lectores, porque lo que dice Mencio es, si cualquier persona, imaginemos que vamos andando, viéramos a un niño que está a punto de caerse a un pozo, imaginémonos un bebé gateando que se está acercando a un pozo, un sitio muy, muy peligroso donde si se cae se mata. Y después todos experimentaríamos pues una emoción de preocupación, un pequeño shock, sensación de desagrado, seguramente ahí es un elemento de empatía, de compasión, que nos impulsaría, otra cosa es que luego esto lo hagamos o no, a ir allí y socorrer al niño y ponerle en lugar seguro, evitar que se caiga. Y esa es como una especie de reacción absolutamente inmediata y que no tiene nada que ver con el hecho de que podamos pensar, qué sé yo, luego que los padres del niño nos van a recompensar o que vamos a adquirir fama de ser personas benevolentes. No. El hecho de que esta reacción sea tan inmediata indica que el germen de la benevolencia está dentro de la propia naturaleza humana, aunque por supuesto sea frágil y en circunstancias hostiles se pueda malograr. Y el segundo ejemplo de Mencio es un rey que le pregunta a Mencio dice, ¿usted cree que yo soy un buen rey? Aparentemente este rey lleva una vida bastante disipada, no se preocupa del bienestar de su comunidad ni nada por el estilo. Y Mencio contesta que sí, dice, sí, yo creo que usted puede llegar a ser un buen rey porque me han contado la siguiente anécdota. La anécdota es que el rey habría visto cómo una persona arrastraba a un buey, imaginemos tirando una cuerda, para sacrificarlo, para consagrar una campana. Bueno, en la cultura china las campanas tenían un papel ceremonial importante y se ve, tampoco sé yo más de esto, se debían un poco de consagrar, pues echando por encima la sangre derramada de un animal ejecutado en ese momento. Y esta era la situación de este buey, que en este ejemplo, pues el buey es como si esperara, como si supiera que va a ser ejecutado, entonces pues tiene una mirada, digamos, lastimera. Entonces el rey no puede contemplar el sufrimiento de ese animal y dice, que no se ejecute, que no se mate al buey. Pero entonces, claro, la pregunta es, bueno, pero ¿y entonces la campana queda sin consagrar? Y el rey dice, hay que consagrar la campana, que se mate un cordero. Y hasta aquí la anécdota. Lo primero que pregunta Mencio, ¿esto ocurrió de verdad? Y el rey dice que sí. Bueno, inmediatamente podemos preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el que un rey pueda ser bueno o malo? Pues es que para Mencio allí lo que ha aparecido, o lo que le pide al rey que reflexione, es que ha tenido un sentimiento de conmiseración, de benevolencia por el animal. No ha podido aguantar su sufrimiento y por eso ha pedido que se respete su vida. Bien, es verdad que luego ha pedido que se mate un cordero, pero al cordero no lo había visto y al buey sí. Entonces, una vez que el rey tiene el sentimiento, lo que le dice Mencio, si usted tiene un sentimiento de conmiseración hacia los animales, lo que necesita es extender ese sentimiento de conmiseración hacia sus súbditos. Quizá por poner un ejemplo actual, cuando en una obra contemporánea de
el autor es Bernard Williams, un libro de introducción a la ética, se pone un ejemplo de lo que sería la moral y sobre todo de lo que sería la amoralidad. Nos pide que nos imaginemos a un gángster, un mafioso, que roba, atraca, pero que se preocupa de su anciana madre o quiere realmente a su amante y yo qué sé, la compraría todo tipo de cosas lujosas, un abrigo de visión, un collar de perlas. Lo que necesitamos para que ese gángster se convierta en moral no es poner, digamos, dentro de su mente un sentimiento nuevo, sino hacer que ese sentimiento que tiene, pero que experimenta de una manera terriblemente parcial, limitada a su madre, limitada a su amante, lo extienda al conjunto de los demás. Y esa es la moral. O sea, yo ahí creo que Mencio tenía razón. Van a quedar muchísimas cosas en el tintero. Quizá tengamos que hacer otro programa en torno a estos temas. ¿Qué implicaciones, ya como última pregunta, crees que tiene todo esto para el mundo actual y para nuestro desarrollo psicológico? Sí, bueno, claro, si andamos mal de tiempo seguramente no voy a poder dar una respuesta muy convincente, pero quizá lo que sí que podría decir es que es muy llamativo que estos gérmenes de los que habla Mencio, un germen, digamos, de benevolencia, un germen de justicia, un germen de sentimiento y dignidad, lo encontramos incluso hasta en los animales. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención un libro que tiene como título Primates y filósofos, la evolución de la moral del simio al hombre, en donde su autor, un estudioso del comportamiento de los primates, cuenta historias como de un animal, un mono que ve o un pájaro que intenta levantar el vuelo y no puede. Bueno, pues va y le ayuda. Eso es el germen de la moral. Yo me gustaría terminar con unas palabras del novelista Joseph Conrad, que escribió en el prefacio a la edición de 1898 En el negro Narciso, y que parecen confirmar las observaciones de Mencio y Hume. El artista apela a nuestra capacidad de deleitarnos y maravillarnos, a la sensación del misterio que rodea nuestras vidas, a nuestro sentido de la compasión, de la belleza y el dolor, al sentido latente de hermandad con toda la creación y a la sutil pero invencible convicción de solidaridad que une las soledades de innumerables corazones con una solidaridad de sueños, alegrías, penas, aspiraciones, ilusiones, esperanzas y miedos que vinculan a los hombres entre sí, que vinculan a toda la humanidad, a los muertos con los vivos y a los vivos con los que no nacieron aún. En suma, como hemos visto, nada humano puede sernos ajeno. Sí, ahí se vería, eso es tanto Mencio como Hume, eso es la gran filosofía. Gracias, Gerardo, por tu intervención, como siempre, tan completa y tan interesante, y te vuelvo a emplazar para que vuelvas a otro programa que hagamos posteriormente. Gracias. Sí, bueno, gracias a ti por invitarme y desde luego sabes que me encanta debatir de estos temas. Quedas emplazado. Gracias.